Bienvenidos sean todos ustedes a este domingo, en nuestra única celebración dominical, como dirían mis hijos, nuestra primera celebración del 2026. Saludos a ustedes que nos acompañan de forma presencial y también a los que están a través de nuestros canales de Iglesia en línea. Sean bienvenidos en esta mañana y tarde. Noticias para este nuevo año. Vamos a tener una serie de mensajes y de prédicas a lo largo del 2026 que van a abarcar algunas temáticas. Arrancaremos más o menos este primer trimestre del 2026 hablando sobre identidad y llamado y propósito de Dios a través de las Escrituras. Y a medida que vayamos desenvolviendo los temas aquí presentes, usted irá viendo elementos prácticos y también elementos cognitivos de conocimiento para que usted los pueda también aplicar a su vida y pueda también discernir asuntos acerca de su propia vida y del mundo en que nos toca vivir. Así que vamos a comenzar en esta mañana con un temita que tiene que ver con el llamado integral. Y vamos a tratar de enfocar algunas aristas de esto que, valga la redundancia, llamamos llamado, con el fin de que nos demos cuenta de que todos hemos sido llamados y que no es cuestión de alguna persona o ser en particular que necesariamente tiene que hacer una cosa, sino que más bien toda la comunidad, todos los discípulos, hemos recibido una comisión y un llamado que va a abarcar todas las categorías de nuestra vida. De allí el concepto de integralidad en el momento de definir esto de aquí. Y nos vamos a ayudar en esta mañana con una carta que es Primera Timoteo. Solo vamos a revisar el capítulo 1 y vamos a tratar de ir viendo dentro de la intención del autor, que es Pablo, el que le escribe a su discípulo Timoteo, estos énfasis que no solamente pueden servir para Timoteo, sino que también pueden servir para nuestras vidas en el día de hoy. Así que vamos leyendo. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 1 y 2. Tenemos allí Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios, el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Hay un contexto histórico, siempre habrá un contexto histórico para leer las cartas, porque eso a nosotros nos va a decir qué es lo que pretende responder el autor y también la intención del autor al escribirle, en este caso a Timoteo. Timoteo ha sido discípulo de Pablo aproximadamente unos 17 años. Durante estos 17 años, desde que se conocieron, Timoteo ha sido delegado con un sinnúmero de funciones. Entre ellas, y veremos dentro de este mismo capítulo, Timoteo ha sido enviado a la iglesia de Éfeso. Ahora, ojo, que no estamos hablando de un techo con un letrero que dice afuera Iglesia Cristiana de Éfeso. Cuando hablamos de la iglesia de la ciudad, nos estamos refiriendo a las redes de casa-iglesias que a lo largo y ancho de la ciudad se disponían para tener comunión y celebrar al Señor. Pero en Éfeso estaba pasando algo muy complicado. Había falsas enseñanzas, falsos maestros, que estaban tratando de mezclar un sinnúmero de conceptos y estaban escandalizando familias. Entonces, esta carta va a tener una doble intención. La primera, puntualizar que el problema que está afectando a la iglesia son las falsas enseñanzas. Y uno puede pensar, ¿no?, en falsas enseñanzas y uno inmediatamente piensa en el tema de sectas o quizás cultos raros o paganismo que puede ingresar, y por lo general eso es fácil de ver. Eso es muy fácil de ver. Identificar una secta es fácil, ya sea que nieguen la divinidad de una de las personas de la divinidad, ya sea que tengan algo ético demasiado escandaloso, qué sé yo, poligamia, alguna cosa así. Identificar eso es fácil. Pero la cosa se convierte en un poco más compleja cuando las falsedades son tan suaves y son tan sutiles
que pueden pasar como verdades. Y esto estaba aconteciendo en Éfeso. Pablo está preocupado por lo que está pasando en la iglesia, porque Pablo sabe que si eso acontece dentro de la comunidad cristiana, esa comunidad está pronta a desaparecer. Y eso no se puede permitir. Y no solo identificar el problema eran las falsas enseñanzas, sino también plantear la solución. Eso es lo bonito del texto de la Escritura, de que el texto de la Escritura no solamente me puntualiza a mí cuál es el problema, sino que el mismo texto también me plantea cuál es la solución. Conviértase usted también en una persona así. No es fácil ver el problema, pero otra cosa es comenzar a plantear soluciones. Y ojo, no nos hagamos solucionólogos de dedo. ¿Usted conoce a los solucionólogos de dedo? Esto se resuelve, tú haz esto, tú haz lo otro, tú haz así, tú haz asado, tú has cocinado, ¿no? Y uno ahí está como director de orquesta. Y usted no hace nada. Qué cosa y qué ambigüedad. Qué fácil es, ¿no? Dirigir la vida del otro y usted y yo no ponemos ni un solo gramo de voluntad para tratar de resolver los asuntos. En todo caso, Pablo está resolviendo, Timoteo está resolviendo. Cosas interesantes dentro del pasaje. Primero es que Pablo puntualiza de que él ha sido llamado al apostolado por mandato de Dios. Y usted puede decir, hermano Tito, pero yo no soy un apóstol como Pablo, ¿no? Sin embargo, cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta de que todos nosotros fuimos llamados a la labor apostólica. ¿Y cuando usted y yo llevamos a cabo la labor apostólica? Cuando usted cuida a otra persona, lo guía a la fe, lo hace crecer en el Evangelio y también, utilizando la enseñanza de los apóstoles, lleva a ese individuo a la madurez. Por lo tanto, ese llamado de apostolado nos ha sido entregado a todos. Y todos en este 2026, yo espero que si usted hace esos afiches de misión, visión, donde usted pone los objetivos de vida para este año o algo así, usted ponga dentro de esas viñetas que usted llena o esos renglones de los que usted se va a enfocar en este 2026, es decir, en este año yo voy a cuidar gente. La voy a guiar en el Evangelio, voy a buscar su madurez y con la enseñanza apostólica buscaré que crezcan en la fe y en la madurez de Cristo Jesús, porque usted, al igual que Pablo, fue llamado a una labor apostólica. Esto no hace ni de usted ni de mí un apóstol con mayúscula. Cuidado usted vaya a comerse el cuento de esos charlatanes de la fe que se consideran apóstoles a la altura de los apóstoles de Jesús de Nazaret, porque eso es otra historia. Para ser un apóstol de la época de Jesús de Nazaret tenían que pasar algunas cosas. ¿Se acuerda de Hechos capítulo 1? Tenían que haber estado desde la época de la predicación de Juan. Tenían que estar vivos durante todo el ministerio de Jesús. Tenían que haber sido testigos de la muerte del Señor y de la resurrección del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen eso? Ni yo tampoco. Entonces, por lo tanto, nadie se podría llamar, es que yo soy apóstol, no, con A mayúscula en nuestra época. Y si usted conoce a uno de esos son unos charlatanes, ¿no? Codiciosos y envidiosos de la fe. En todo caso, pero usted y yo sí tenemos un llamamiento de carácter apostólico. Usted y yo fuimos enviados. Dice ahí, por mandato de Dios, Jesús dio un mandato, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, así que eso nos corresponde a nosotros también. Y fíjese las palabras bonitas que usó para Timoteo. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. No es que Pablo tuvo por ahí un desliz y tuvo a Timoteo y por eso no se sabe nada, ¿no?, de la vida de Pablo. No, hijo en la fe tiene que ver con que Timoteo era un discípulo muy aplicado de la formación que Pablo le estaba dando. Por lo tanto, Timoteo no solamente conocía lo que Pablo enseñaba, sino que también Timoteo había contemplado el estilo de vida de Pablo y también lo había imitado. Acuérdense que Pablo enseñaba, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo tuvo la responsabilidad de modelar el Evangelio para las comunidades gentiles. Y ese llamamiento, ¿sabe qué? Es igualito para usted.
Dios a usted lo ha llamado a modelar el Evangelio para las comunidades a las cuales usted tiene alcance. Usted tiene un emprendimiento, usted es llamado a modelar el Evangelio en ese lugar. Usted es empleado de una empresa, usted es llamado a modelar el Evangelio allí. Usted es jefe, usted es llamado a modelar el Evangelio allí. Es estudiante, usted es llamado a modelar el Evangelio, ya sea en escuela, colegio o universidad. ¿Ah? ¿Por qué se habla de mandato? Si bien cuando uno revisa Hechos de los Apóstoles, allá por el capítulo, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14, son algunos capítulos que hay que leer. Pero hay una parte en particular en que Hechos 13 dice de forma específica de que el Espíritu dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les habían encomendado. Y que inmediatamente ellos fueron apuntados como personas que debían ir a un viaje de carácter misionero y la iglesia estaba de acuerdo con que ellos vayan. Créame que nosotros estaremos muy de acuerdo si usted, después de haber experimentado, ya sea Casa Iglesia, Escuela de Antioquía, y ya tiene usted una formación chévere en el Evangelio, somos los primeros en apoyar para que usted pueda cuidar gente y tenga una Casa Iglesia. Así que tenga eso en mente. Típico del saludo de Pablo es que el Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Y paz. Muy bien. Timoteo, entonces, para ir resumiendo esta primera parte, es discípulo de Pablo en palabra y en obra. Otra, Timoteo ha sido enviado a Éfeso para resolver problemas dentro de la iglesia local. ¿Sabe algo? Cuando uno piensa en Jesús, que está en el Sermón del Monte, y le está diciendo a sus discípulos, y a la gente que lo escucha, pero sobre todo a sus discípulos, y les dice, ustedes son la sal de la tierra, y ustedes son la luz del mundo. Algo interesante que para toda esa gente servía, número uno, de que en algunos eventos del Antiguo Testamento la sal podría ser un recordatorio del pacto que Dios había tenido con Israel. Y por otro lado, la sal también era este ingrediente que impedía que las cosas se corrompan. Por lo tanto, si Pablo entiende que Timoteo es la persona ideal para resolver problemas en su comunidad, usted y yo tenemos un llamado similar. Porque si el Señor a nosotros nos ha dicho de que somos sal de la tierra, eso implica de que su vida y mi vida han sido llamadas para que la corrupción de este mundo no avance al paso que suele avanzar. Es decir, usted y yo en este 2026 somos llamados a ser ese equipo de avanzada que está al frente, enfrentando cualquier embate e impidiendo que la cosa se ponga peor de la que ya es. Y eso es algo que la iglesia del primer siglo, y que usted y yo también lo debemos tener en mente. Dios diseñó a la iglesia con la capacidad de transformar la civilización si nos atenemos a las instrucciones que Dios ha dado. Pero ese cambio de civilización no se va a llevar a cabo a menos que usted y yo respondamos positivamente a aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Pablo hubiese dicho, un Pablo espiritualoide, de esos que resuelven todo, qué sé yo, de manera mística. Pablo hubiese dicho, voy a orar para que los problemas en Éfeso se resuelvan solos, Señor. ¿En serio? Así no funcionó. Se enviaba gente para detener el avance del mal. Usted y yo nos quejamos por la clase de mundo que tenemos y la clase de Ecuador que vivimos. Ok, tenemos permiso de quejarnos. Como decía un escritor hace tiempo, indígnese ya, indignémonos un rato. Hagamos un poco de, ¿cómo se llama esto? Catarsis, ¿no? Al momento de hablar. Pero si yo me quedo solo con esa parte de la historia, me estoy perdiendo de todo. La sal tiene que frotarse con la carne que está a punto de dañarse o de corromperse para evitar
que siga su corrupción. ¿Usted quiere tener un mejor Ecuador? Yo creo que sí, ¿o no? Sí está aquí. Trata de interactuar conmigo, ya. Es feo estar solo aquí al frente. O sea, la soledad de por sí es fea. Imagínese estar solo con 500 hermanos aquí que no digan nada, es complicado. Ya. Entonces, asumo que usted quiere un mejor Ecuador, ¿sí o no? Ah, gracias. ¿Y cuándo va a acontecer eso? ¿Ah? El día en que el loco vuelva a lanzarse otra vez. Ese día. Eso no va a pasar así. Tendremos un mejor Ecuador el día en que usted como iglesia decida comenzar a reestructurar la cabeza de la gente que les rodea con el Evangelio y la enseñanza de los apóstoles. Pero mientras tanto, esto no va a acontecer. Y podremos convocar aquí 500 días de oración. Pero si uno no se mueve a detener la oleada de maldad, no pasa nada. Pablo envía a Timoteo a resolver problemas. Nosotros también. Dios nos ha llamado a resolver problemas. Sigamos con nuestro mini resumen. Y como habíamos mencionado, uno de los grandes problemas de esta iglesia en Éfeso son las falsas enseñanzas de maestros que están escandalizando a la iglesia de la ciudad, de toda la ciudad. Continuamos con nuestra lectura porque este viaje es interesante. Dice, al partir para Macedonia, Pablo se fue para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso, esto es bonito, y les ordenaras a algunos supuestos maestros. Es lindo como habla Pablo. Algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas enseñanzas, dice Pablo, lo único que provocan son controversias, en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Como usted tendrá presente, cada vez que nosotros en cartas del Nuevo Testamento, documentos del Nuevo Testamento, nos topamos con la palabra fe, ¿con qué nos estamos relacionando? ¿Qué es la fe? Y usted me va a decir, la confianza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Ajá, ya, claro. ¿Y eso en Hebreos 11 y 12 en qué se traduce? ¿Qué era la confianza de lo que se espera? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. De que toda esa gente del Antiguo Testamento esperó en la promesa de Dios que habría de cumplirse en Cristo Jesús, aun cuando ellos en su época no hayan visto nada. Fe y optimismo no es lo mismo. Y si usted confunde las dos, corrijamos de una vez esa percepción. Dentro del Nuevo Testamento, el término fe se referirá a la convicción que usted y yo hemos depositado en la provisión de Dios, que es Cristo Jesús, y cuyo resumen usted lo encuentra en el Evangelio, la declaración querigmática. ¿Vamos bien? Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está argumentando aquí? Déjenme el texto de Pablo un ratito más. Dice allí, en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Por lo tanto, aquí usted y yo tenemos un buen filtro. ¿Y cuál es? Toda falsa enseñanza, toda mala filosofía, toda pésima forma de pensar, toda manera horrible o estructura de pensamiento que destruye y daña la sociedad, comienzan con desbaratar la obra de Dios que es por medio de la fe. ¿Y qué era fe? La confianza puesta en el Evangelio. Algo que acontece, por ejemplo, en el siglo XXI, nosotros tenemos una generación muy yoísta, ¿no? Yo puedo, yo lo logro, yo me lo propongo, yo hago, yo digo, yo esto, y entonces yo lo recibo porque yo me lo merezco, porque yo. ¿Ah? Eso es muy metafísico por un lado y se parece a las enseñanzas que había en Éfeso en el primer siglo, donde estas personas en Éfeso tenían una perspectiva demasiado espiritualista, dualista en algunos conceptos de las cosas, pero al final todo dependía del
yo. Y a veces, siglo XXI, año nuevo, queremos adaptar a Dios a esa realidad. Dios cumple mis sueños. ¿Y si sus sueños son caídos y llenos de codicia? Es que Dios está aquí para lo que yo pienso, medito y digo. Y si su corazón y sus pensamientos son caídos y mentirosos, como enseña Jeremías, o sea, Dios va a estar a favor de su criterio individual de cómo deben ser las cosas. Complicado. Estaría en contra de la soberanía divina. Dios sería un ser que no piensa. Dios sería un ser que no discierne. Dios sería una fuerza inmaterial e impersonal que la podría usar cualquiera para su propio gusto y antojo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Esa forma de pensamiento está en contra de la obra de Dios, que es por medio de la fe. Porque el Evangelio a mí me dice de forma clara: tú solo no puedes. El Evangelio me dice de forma clara: tú por tus propias fuerzas no puedes alcanzar nada. Ni siquiera te puedes salvar a ti mismo. Ni tampoco podrías hacerle bien al otro. Así que dése cuenta que mucha forma de pensamiento caído comienza desbaratando ciertos conceptos que están dentro del Evangelio. Por eso Pablo nos da a nosotros una linda reflexión que nos sirve como filtro. Y es que a esos falsos maestros que enseñan, perdónenme por los términos, uno se enoja y se emociona cuando habla de estos temas, ¿ya? Pablo, ¿qué es lo que le dice a Timoteo? Haz callar a todos esos patanes. Porque esos patanes, con su forma de pensar, están destruyendo la obra de Dios, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso usted y yo nos vamos a enfrentar a lo largo de este año. Nos vamos a enfrentar a distintas formas de pensamiento y que Dios nos dará la sabiduría para discernirlo y también corregirlo. ¿Se entiende? Debería ser así. Entonces, llamamientos para usted y para mí, así como Pablo le escribió a Timoteo, es como que también nos anima a nosotros. ¿A qué nos anima? Primero, yo tengo que identificar y tengo que confrontar la falsedad. Y probablemente haciendo esto, nosotros nos ganemos un sinnúmero de enemigos. Podemos pasar a la... gracias. Yo estoy llamado a ¿qué? Tengo que identificar y tengo que confrontar. Y probablemente la primera parte sea la más fácil. Identificar es simple, es fácil. Confrontar puede ser lo difícil, especialmente cuando usted y yo vivimos en una sociedad donde todo el mundo es de cristal. Ya ni siquiera de cristal, es de azúcar. Sí, o sea, sale un ratito al sol, ¡ay, me derrito! Te hace así, me quebré. Una cosa terrible. Y en el siglo XXI, confrontar en amor se ha convertido para nuestra sociedad en una señal de odio. Eres un odiador, eres un hater, ¿no? Antes, al inicio de los 2000, ¿cómo era? Lo peor que le podían decir a uno, eres un... siéntase viejo, eso ya pasó de moda. No, eso era lo peor, que te digan loser. Ahora en el siglo estamos ya cruzando al siguiente cuarto de este siglo XXI. Ahora lo peor es ser un hater. Y entonces ahora que lo peor es ser un hater, como usted y yo no queremos ser un hater, supuestamente, como usted y yo no queremos ser un hater, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nunca confrontamos. ¿Usted se da cuenta de hacia dónde puede llegar una sociedad que no confronta? Al relajo que estamos viviendo hoy y la tragedia de sociedad que tenemos. Es tan igual a lo que los profetas describían. Vivimos en el mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, pero nadie quiere confrontar eso. Así que, si de alguna manera la carta a Timoteo a usted y a mí nos llama la atención,
Yo estoy llamado a identificar el mal y estoy llamado a confrontar el mal. Porque si yo no confronto el mal, yo me hago copartícipe, encubridor, me convierto en parte de todo el sistema caído. Tengo que confrontar. En amor, claro que sí, pero tengo que confrontar. Tengo que confrontar la falsedad. Y esto también va a ayudar al orden dentro de la iglesia local. Otro punto. Los mitos y genealogías, y esto es propiamente para gente de iglesia, se referían a usar la ley de Moisés como un justificativo a la vida ascética. Si usted se ha puesto a pensar, ¿no? Son dos grandes categorías, por lo menos en términos religiosos, lo que ha causado la mayor cantidad de problemas y de sectas a lo largo de la historia de la iglesia. Primero, el mal uso del Antiguo Testamento. Por usar mal el Antiguo Testamento, usted tiene así la de sectas y grupos, por aquí por allá. Hoy se estiman que alrededor del mundo existen más de 30,000 denominaciones evangélicas. Eso es un dolor de colon horrible. ¿Y por qué? Porque cada una tiene un énfasis distinto sobre el Antiguo Testamento. Es una locura. ¿Cómo paramos esta locura? Y la segunda categoría que ha generado problemas en la iglesia local es el concepto de la apocalíptica. Es que mira, espérese, las noticias de ¿cuándo? Ayer en la madrugada, ¿no? Están haciendo maduritos fritos por otro lado. Sin embargo, ya la gente comenzará a decir, eso implica que entonces Rusia y China y por aquí Gog, Magog, el Armagedón, entonces echémosle números, veamos la pirámide, calculemos el 666, el 777 y el 888 y hagamos esto. Jesús viene entonces allá por el año 2030 y para el año 2029 la generación. Y de esa tontería hemos tenido desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII. Gente que no tiene la más mínima idea de apocalíptica. Y por esa razón, la gente vive confundida, la gente vive con miedo, la gente no sabe ni qué pensar. Entonces, ¿qué va a hacer todo esto? Yo tengo que responder. Yo debo de aprender a usar la ley de manera correcta, eso ya vamos a verlo rapidito en una siguiente diapositiva, y entender que mi vida no puede estar bajo los lineamientos de la ley mosaica, porque hoy yo vivo bajo la gracia. Si yo he creído en el Señor y Dios me ha dado un corazón nuevo, en mí rige la gracia de Dios. La ley mosaica es para el transgresor. Eso quedó claro desde Gálatas, Romanos. Acá esto ya está súper que entendido. Vamos más adelante. Y estas falsas enseñanzas generaban controversia. Sigamos con el texto. Dice, debes hacerlo así. ¿Cómo? ¿Qué debes hacer? Debes identificar el problema y tienes que corregir el problema. ¿Para qué? Para que la iglesia esté saludable. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Para que el amor brote de un corazón limpio, una buena conciencia. O sea que una buena conciencia es el producto de una enseñanza sana y saludable. No sé si usted vio en las noticias, hubo un país en el África, no recuerdo si es que era Nigeria, pero es una de estas naciones un poco complicaditas que hay por allá. Y un pastorcito, qué vergüenza, y un pastorcito comenzó a decirle a su iglesia de que tenían que construir un arca, porque iba a venir un gran diluvio y se los iba a llevar a toda la gente del planeta, y que solo ellos, si construyen el arca, iban a salvarse. Pero si tú no tienes madera, y si tú no tienes clavos y herramientas para construir el arca, entonces tú me puedes dar a mí la plata para yo encargarme de la construcción del arca.
Y esta gente se volvió loca. Toma plata, toma plata, toma plata, toma plata, toma plata. Una mala enseñanza genera una mala conciencia. Es simple y sencillo. ¿Qué pasó con este señor? Que se compró sus BMW. O sea, si eso aquí es wow, eso en el África es recontra que wow, ¿no? El pastorcito andaba bien, pero bien emperifollado de dinero. Llegó el 25 de diciembre, el día del gran diluvio. ¿Y cuántas gotas de agua cree que cayó en esa nación africana? Hicieron todos los trámites posibles y gracias a Dios, lo aprehendieron a este individuo y lo metieron en la cárcel. Porque es el lugar donde estos charlatanes deberían estar. Entonces, una conciencia limpia se genera ¿de qué? Cuando el problema ha sido confrontado, ha sido identificado, ha sido corregido en amor. Y entonces, como dice Pablo, y así el amor brota de un corazón limpio, de una buena conciencia, una fe sincera, la confianza en el Evangelio, ¿no? Algunos se han desviado de esta línea de conducta. Uno podría decir, Pablo, desde allá hasta acá se siguen desviando desde esta forma de conducta. Y se han enredado en discusiones inútiles, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Espérese, tuvimos Navidad, ¿se acuerda? Óigame, no sé si a usted le habrá pasado, pero por lo menos a mí en mi Instagram me comenzó a salir un sinnúmero de videos de muchos pericos de los palotes, ¿no? Y que comienzan a decir, Cristo no nació en diciembre, Cristo nació en enero, otro, Cristo nació en marzo, Cristo nació en septiembre, Cristo nació en agosto, Cristo nació en octubre. Otros, es que si tú calculas el calendario hebreo, aquí tú tienes la fiesta del este, la fiesta del otro, la fiesta de aquí, la fiesta de acá. Entonces, eso significa de que Jesús tenía que haber nacido porque entonces murió por aquí y por allá. ¿Y yo qué hago con eso? Pero hubo mucha gente que se peleó por ese asunto tan inverosímil. Y de alguna manera entran en lo que Pablo dice. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no tienen la más mínima idea de lo que hablan, porque no importaba la fecha, lo que importaba era la encarnación. No importa el mes, lo que importaba era que se haga como yo para que el plan de Dios se cumpla. Y exista salvación y vida eterna y esperanza. Nada más. ¿Ya? Suave, suave. No es que le corto nota, sino que si no usted me corta nota a mí. ¿Ya? Entonces, que estos se creen que lo saben, pero no saben nada y no entienden nada de lo que afirman. Lindo Pablo para describir las cosas. ¿No le parece? No es lindo para decirlo. Entonces, ¿qué es la primera respuesta que yo debo tener frente a una filosofía o una enseñanza o una falsedad dentro de la iglesia local? Lo primero, y esto es algo que Primera Timoteo como carta ayuda a resolver, de que la primera respuesta que debe de tener la iglesia es la vida en comunidad. Cuando esto no es parte, por si acaso, del capítulo 1, pero si usted avanza al capítulo 3 de Timoteo, usted se va a dar cuenta de que ahí Pablo dice, te voy a decir cómo tienes que conducirte dentro de la iglesia de Dios. Y entonces comienzan un sinnúmero de indicaciones. ¿Indicaciones cómo? Trata a los ancianos como si fuese tu padre. Trata a las ancianas como si fuesen tu mamá. Trata a las jovencitas como si fuesen tus propias hermanas. Y entonces Pablo, ¿qué es lo que anima? De que la primera respuesta que tiene la iglesia frente a la filosofía y falsa enseñanza es nuestra vida en comunidad. Nuestra vida en comunidad. Por esa razón a usted les seguiremos insistiendo, por no usar otro término lesivo para sus oídos. Nosotros les seguiremos insistiendo a lo largo de la vida que usted tiene que estar en un grupo de iglesia en casa. Porque usted y yo necesitamos
este abrazo tipo familia. Es la única forma en que podemos enfrentar el presente siglo malo. Y eso lo resuelve 1 Timoteo en el capítulo 3. Yo necesito mantener la dinámica en la familia de Dios. Y desde allí, esto es interesante, dentro de 1 Timoteo, se comienza a resolver lo ético. ¿Por qué? ¿Sabe algo? Aquí hay más o menos 500 hermanos, es lo que los números dicen, ¿no? Aquí hay más o menos 500 hermanos. Pregunta, ¿podríamos, en un domingo en la mañana, tratar de resolver todos los dilemas éticos que usted experimenta a lo largo de la semana? ¿Me alcanza o no me alcanza el tiempo? No nos alcanza el tiempo. No nos alcanza. Entonces, algo particular de 1 Timoteo es que me va a enseñar de que la cuestión ética, es decir, cómo nos conducimos, el ethos que cada uno tenemos y practicamos en nuestra área de vida, se corrige, se alimenta y se retroalimenta bien dentro de la familia de Dios. Estos grupos de casa iglesia, como hoy le llamamos, o las casas del primer siglo. Y ve, una hermenéutica sana, lo cognitivo. Yo tengo que aprender a interpretar el texto. Porque si yo no sé cómo interpretar las Escrituras, cualquier charlatán de estos se aprovecha de mí. Y frente a la necesidad o el dolor, nuestras defensas se ponen bajas. Entonces usted está atravesando por un problema súper complicado y de esas cosas de la vida usted enciende el televisor y pone televisión nacional. No sé si usted aún haga eso, pero así aconteció. Usted pone televisión nacional y ¡pam! Le salían, pues no, el pare de sufrir. Entonces, vos escuchaban, hermano, ¿qué le decía? Y entonces usted, ya tanto escuchar la misma vaina, ¿no? Que esta vez decía, ¿será verdad? ¿Será entonces cierto de que yo tengo que pasar por la oración de los 40 escogidos? No, ya tenía que pagar para eso. De los 40 escogidos para ver si es que toda esta mala racha que tengo se me va. Yo necesito tener una hermenéutica, es decir, cómo interpreto en mi cabeza el texto. Eso tiene que ser saludable. Esta iglesia por lo menos trata de ofrecérselos en 2 instancias. Casa iglesias y grupos de Antioquía. O sea, como para que ni diga, es que en la Alianza San Borondón no nos enseñan. No, perdóneme, aquí sí. ¿Ya? Aquí sí. Entonces usted sí puede cubrir estos 2 aspectos que por lo menos Pablo en su primera carta a Timoteo menciona. Lo ético lo vamos a tratar dentro de las esferas de familia de casa iglesia, y lo cognitivo también lo vamos a tratar con los mecanismos de interpretación o de cosmovisión que usted tenga acerca del mundo. Necesito hacerlo. Y por si acaso, a diferencia de los maestros del error son arrogantes, codiciosos y cizañeros, mientras que los discípulos de Jesús, ¿qué tienen? Corrigen y hacen las cosas por amor sincero. Como tienen la enseñanza de Jesús en el corazón, ¿qué clase de conciencia tienen? Buena conciencia. Y tienen una fe honesta. Una fe que dice la verdad. Porque hoy también decir la verdad es mal visto. Porque es muy duro. Por eso la verdad con el amor tienen que ir de la mano. Pero hoy nadie quiere escuchar la verdad de las cosas. Qué mejor que el ambiente de la iglesia para hacer esto de aquí. Sigamos. Pablo dice, continuemos con 1 Timoteo, verso 8 en adelante, dice, ahora bien sabemos que la ley es buena, siempre y cuando, ¿qué dice el texto? Si se aplica como es debido. Y una forma sencilla en la cual Jesús de Nazaret resolvió el problema del Antiguo Testamento es con la siguiente frase. Todo lo que escribió Moisés, todo lo que está escrito en los profetas, todo lo que está escrito en los salmos, hablan acerca de... Se acabó. Y con eso Jesús resolvió en una sencilla letra, en una sencilla oración, un problema interpretativo. Todo el Antiguo Testamento se resuelve, haya sentido en él. Pare de contar.
No es que si usted está buscando tener un hijo y de repente en su devocional le tocó leer la promesa de Dios a Abraham, haré de ti una gran nación. Esa es la promesa de Dios de que yo voy a tener un hijo. No, eso fue para Abraham. Eso fue para Abraham porque tenía que generarse la nación para que nazca el Mesías, que tenía que nacer, morir y resucitar. Cristo nació, murió y resucitó. Se cumplió la promesa hecha a Abraham. Se acabó. No, es que aquí Dios me prometió que yo... No, a ti Dios no te prometió nada allí. Por lo tanto, Jesús nos hizo mucho bien cuando Él dijo, Moisés, los profetas y los escritos. El libro más grandote de los escritos es los Salmos. Estas 3 secciones, todo el Antiguo Testamento, hablan de mí. Pare de contar. Se acabó. Sigamos. ¿Qué más dice el texto allí? No, seguimos con texto bíblico. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para ¿quiénes? Porque ¿quiénes son los justos? Según el Nuevo Testamento y lo que enseñó Jesús y los apóstoles. ¿Quiénes son los justos? ¿Usted cree en el Señor? ¿Ha puesto su confianza en Él? ¿Dios está transformando su corazón de día en día? ¿El Espíritu de Dios le da evidencia en su vida? ¿O que usted es un justo? ¿La ley es para usted? ¡No! ¿Qué dice Pablo allí? La ley no se ha instituido para los justos, sino para ¿quiénes? Y por contexto, ¿quiénes son los desobedientes, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos? Los que aún no creen en el Evangelio, pues. Y por lo tanto la ley lo único que hace es enseñarles cuál es la consecuencia final de su maldad. ¿Cuál es la consecuencia final de la maldad humana? La muerte. Eso es lo que dice la ley, que nuestros actos de maldad y nuestros actos impíos merecen una paga. Algunos lo reciben en esta vida, otros, si continúan con su desprecio a Dios, lo tendrán a posteridad. Pero la ley me enseña eso. ¿Pero para quién es la ley? Léalo. Yo no lo escribí, esto lo escribió Pablo. La ley es para los desobedientes, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos. Y es como que Pablo dice, ¿quieren saber hacia dónde se extiende eso? Perfecto. ¿La ley es para quién? Para los que maltratan a sus padres, para los asesinos, los adúlteros, los homosexuales, los traficantes de esclavos, los embusteros, los que juran en falso, en fin. La ley es para todo aquel que esté en contra de la sana doctrina. Entonces, claro que el llamamiento es sensato. ¿En qué sentido? No quieres estar bajo la ley y la condenación de la ley. ¿Qué es lo más conveniente? Pásate ¿a dónde? Pásate a la sana doctrina, que es creer el Evangelio y que es que el Espíritu de Dios produzca en tu corazón el hombre nuevo y la mujer nueva que necesitas ser. Entonces, llamado también para este año, para usted y para mí, hemos sido llamados a vivir y experimentar el corazón nuevo, que la sana doctrina, la enseñanza que hace bien, traiga el corazón. Pero si tú y yo queremos seguir viviendo bajo la ley, a mí me gusta la frase de Charlton Heston, porque igual sale de Pablo un poquito y también un poco del Éxodo, ¿no? Usted se vio, ¿cuántos conocen aún a Charlton Heston? Yo, por lo menos los mayores de 40 podemos decir que sí. ¿Se acuerda de Charlton Heston? Fue una de las mejores películas de Moisés que salió de Cecil B. DeMille allá por la década del 50, lo máximo. Recién a todo color, efectos especiales para la época, increíble, ¿verdad? Entonces sale Charlton Heston con las 2 tablas de la ley. No, entonces el pueblo abajo está en todo el relajo sexual, inmoral ahí con los dioses y las estatuas, ¿no? Entonces, y Moisés levanta las tablas, evocando las obras de arte, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces dice, todos aquellos que no quieran vivir bajo la ley morirán por la ley. ¡Fum! Les lanza las tablas, ¡pah! Explota las tablas, es lo máximo de esa película. Pero en todo caso el pensamiento de Pablo va por allí. ¿Quieres vivir bajo la ley? Ok. Entonces, recibe los resultados que demanda la ley. ¿Quieres aferrarte al Antiguo Testamento para que del Antiguo Testamento salga tu vida y tu forma de
de experimentar la relación con Dios. Bueno, allá tú. Porque la ley declaraba culpable a todo el mundo. Pero la gracia y la verdad trajeron perdón, vida eterna y un corazón nuevo. Escoja usted también. En fin, la ley es para todo aquel que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso Evangelio que el bendito Dios me ha confiado. El Evangelio pertenece a la sana doctrina. Entonces, sigamos. Resumen de este pequeño pasaje es: la ley tiene su máximo cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Muy bien. Todo acercamiento al Antiguo Testamento, ¿en quién tiene que aterrizar? Si no aterriza en Jesús de Nazaret, eso está mal. No, hermano, es que aquí yo leí en el libro de Josué de que cuando fueron a tal lugar regaron sal por aquí, por allá, y entonces por eso, hermano, yo ahora estoy regando sal alrededor de mi casa. ¿What? ¿Qué? Están saliendo reels en internet. ¿Cómo sabes cómo sabes que tienes un amigo evangélico? Uy. Entonces, pensemos que este es un carro, esto de aquí. Este es un carro. ¿Qué marca le gusta? Soñemos. Soñar no cuesta nada. Un Ford, un Porsche, ese que se puso de moda, ¿verdad? Hace algunos meses ya, okay. Entonces, usted tiene un Porsche, un Maserati, una cosa de estas, ¿verdad? Entonces usted se va a ver los carros allá en de estas distribuidoras que importan los vehículos, pues no. Entonces usted está por allí. Porque la palabra dice que todo lugar donde toque la planta de mis pies será mío. ¿En serio? Eso es codicia. Entonces usted tiene hijos adolescentes. No codea a sus hijos, por favor. Usted tiene hijos adolescentes. Entonces usted escuchó de que el aceite de oliva representa el Espíritu Santo. Entonces su hijo está dormido en la cama y su hijo a usted le hace salir canas verdes y de todos los colores. Usted está experimentando la colitis a causa de su hijo. Así de brava la cosa. Entonces usted lo tiene dormido. Entonces usted va donde su esposo, donde su esposa. Ya se durmió, vente, vamos. Va con el frasquito de aceite de oliva, ¿verdad? Se mete en el cuarto y todo. Está ahí. Tiene que ser extra virgen, ¿no? Entonces, y usted le derrama en la cabeza. Señor, lo consagro para ti, para que tú, Señor, obres en él. ¿Sabe qué? Eso es ser vago. Eso es un facilismo, que por último no resulta, pero debe ser vago, porque para forjar a ese carácter, yo necesito un papá y una mamá con un corazón y una mente saludable, para que ese niño crezca bien, y ese trabajo es 24/7, por lo menos hasta que cumpla los 18 años, sin parar. Así que no me venga a decir que porque usted compró aceite de oliva extra virgen, el arbolito, en el Supermaxi, no, y usted le echó encima en la cabeza, el man se arregla. Como había un programa en la televisión nacional hace años, dejémonos de vainas. La ley no es para el justo. Nosotros hemos sido ya justificados. La ley es para quienes viven en transgresión. Sigamos. La siguiente parte del texto dice: doy gracias a Dios que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, Pablo dice, yo era lo peor de lo peor. Yo era un blasfemo, un perseguidor. ¿Y qué más? Insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo fue transformado Pablo? Por la gracia de Dios que se derramó en abundancia sobre mí,
junto con la fe, la confianza en el Evangelio y el amor expreso de Dios que hay en Cristo Jesús. Pablo dice, eso cambió mi vida. No la ley, no promesas forzadas, no irrealidades espiritualistas, medias sincréticas y nuevaeristas, egocéntricas, como las del siglo XXI. Fue su gracia, fue la fe y fue el amor que Dios nos expresó. Eso, dice Pablo, eso me cambió a mí. Yo era una porquería de hombre. Mataba gente, era un blasfemo, era un insolente, quizás como muchos de nosotros. Yo me incluyo, por lo menos dentro de los insolentes, ¿ya? Yo, bien malcriado yo, ¿ya? ¿Qué dice Pablo? No fue la ley, fue la gracia, fue la fe y fue el amor que hallé en Cristo. Usted ha sido llamado a vivir una vida transformada. Y lo único que va a sostener nuestra vida en los momentos difíciles, porque ¿sabe algo? Cambiar de calendario no cambian las realidades. Hay amigos que yo creo que usted tiene y que yo tengo que están peleándola en hospitales. Y cambiar del 31 de diciembre al 1 de enero no cambió nada. Hay temas económicos que hay que seguir enfrentando. Y que haber camareteado el año viejo, el 31, no resolvió nada. Más bien lo dejó más endeudado, porque usted quemó el dinero. Eso es su problema. Allá usted. Pero eso no resolvió nada. Pero yo sí necesito que si me toca atravesar en el 2026 el valle de la sombra de muerte, yo sí necesito su gracia, la fe y el amor que Cristo da para poder vivir y estar de pie y enfrentar lo que tenga que enfrentar. No sé si me explico, pero Pablo dice eso de forma muy clara. A él no lo cambió la ley, ni promesas escuetas. A Pablo lo cambió esto. Yo he sido llamado a tener una vida transformada. Yo he sido llamado al servicio. Dios me ha llamado a servir. Doquiera que yo esté. Familia, trabajo y como le dije el reto, usted ha sido llamado a capacitarse, tener una sana hermenéutica, abrir una casa iglesia y guiar a otros en la fe y llevarlos a la madurez. Dios lo ha llamado a usted a su servicio, Dios lo ha llamado a usted a una vida transformada. Dios le ha dado la gracia, la fe y el amor en Cristo para ser transformado. Vamos ya con la última parte de nuestro estudio. Sigamos. Ya pasamos eso hace rato. Vamos ahora con texto. Dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Y aquí Pablo vuelve a las raíces del Evangelio. Aquí resume la declaración querigmática. Merece ser aceptado por todos. ¿Qué cosa? Cristo vino al mundo. ¿Importa la fecha? No, si fue en Sukkot, en Pesach, ¿qué importa? Cristo vino al mundo, ya está, se encarnó. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, que uno se pelea el primer lugar con él. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así yo vengo, dice Pablo, a ser... Dios también quiere llamarlo a usted a ser ejemplo para su casa, para su trabajo, para su comunidad. El Ecuador no se va a resolver porque uno u otro ejerce el poder. La civilización la cambiamos si usted se convierte en el ejemplo que Dios quiere levantar en su lugar de vida y de acción. Sé que es complicado, sé que es feo y es pesado, pero si no lo hacemos,
el mundo se corrompe, como dijo Jesús. Y si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve entonces? No sirve para nada, sino para ser desechada y hollada por las personas. Así vengo a ser ejemplo para que los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, y Pablo te cierra este capítulo diciendo, ya que esto es a lo que hemos sido llamados, esto merece una acción de gratitud y de alabanza al Creador, al Rey eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios hizo eso con Pablo, y Pablo respondió bien al llamado. Ay, le cuento el chisme. Timoteo hizo bien su labor, porque con el tiempo Éfeso se corrigió de todas sus locuras, y Éfeso se convirtió en un hub de iglesias, que del trabajo hecho por la ciudad de Éfeso se regaron por todo Asia Menor. Fueron lo máximo en expansión hacia finales del primer siglo. Pablo hizo esto, Timoteo hizo esto, Dios hizo eso en ellos. También lo puede hacer con usted y conmigo, de tal forma que espero, y yo me incluyo porque yo soy tan caído como usted, ¿ya? Que hacia el final del 2026, un año casi, al final del 2026, podamos terminar el año diciendo, Señor, hemos sido ejemplo a la civilización ecuatoriana de lo que tú eres capaz de hacer. Y por eso, Señor, la alabanza al Dios eterno, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Vamos a orar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por haber depositado el plan y habernos llamado a todos como iglesia a hacer tu buena voluntad. Tenemos mucho que hacer solo entendiendo este primer capítulo de Timoteo. Permite que tu enseñanza se afirme y se fundamente de manera sólida en nuestro corazón. No para entrar en controversias, no para entrar en peleas vacías, sino para redimir, para salvar, para que otros puedan encontrarte a ti y que tú te encargues de transformar su corazón, así como tú has cambiado el nuestro y sigues cambiando el nuestro. Vivir en este mundo es complicado. Puede ser desanimante y frustrante, pero al mismo tiempo te damos gracias porque tú nos has provisto de todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad que nos han sido dadas por tu divino poder. La fe, la gracia y el amor y la verdad que vienen de ti. Usa nuestras vidas, Señor. Permítenos atender a estos llamados y responderte positivamente, no solo por amor a ti, no solo por amor al prójimo, sino también por ese concepto de glorificación tuya hacia el final. Que seas honrado en medio de todo lo que hacemos y te pedimos que nos ayudes. Este año está en tus manos, Señor, y capacítanos a nosotros para vivir de forma sabia y prudente en este 2026. Permítenos terminar este año, de una vez te lo pedimos, pudiendo decir que hemos sido ejemplo al modelar la fe a los ojos de los demás. Guárdanos, Señor, y bendícenos, que tu gracia sea sobre nosotros, que podamos vivir conforme a tu voluntad y que hagamos frente sin temor a lo que se venga y que nuestros corazones cada día aprendan a confiar más en ti.
Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Chao.